Hola niños, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar sobre otro tema de historia, el cual es muy interesante y tiene gran importancia. Bueno, vamos a hablar sobre la Guerra de Reforma o la Guerra de los Tres Años, ya que surge entre 1858 y 1861. Esta guerra surge entre algunas problemáticas de dos bandos. El primer bando es de los liberales y está comandado por Benito Juárez. Y el segundo bando es de los conservadores y está comandado por Félix Zuluaga. En algún momento estas dos personas fueron presidentes al mismo tiempo de la República Mexicana. Uno porque tomó el mando de la capital, el cual fue Félix Zuluaga, y Benito Juárez, que tenía el mando desde el estado de Veracruz. Benito Juárez, lo que él buscaba con todo y su gente era una república democrática, la cual iba a ser pues ya libre de la iglesia, y esta república la caracterizaría que fuera legislativa, ejecutiva y judicial. Y Félix Zuluaga se aferraba a una monarquía, eh, el cual tendría las viejas ideas de un orden social español, en el que la iglesia sería un pilar fundamental en la educación, y pues solo estarían beneficiados personas de clase alta. A continuación les voy a mostrar un video para que entiendan mejor este tema de la guerra de reforma. Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te contaré la historia de la Guerra de Reforma, así que pon mucha atención. Para que este tema sea más sencillo, tenemos que entender la diferencia entre liberales y conservadores. Los liberales pretendían que México se estableciera una república democrática, libre de la influencia de la Iglesia, la cual se conformaría de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. En cambio, los conservadores creían que una monarquía constitucional era lo mejor para el país, la cual gobernaría con las viejas ideas del orden social español durante el virreinato. La Iglesia continuaría siendo el pilar fundamental de la educación, la cual solo estaría destinada a gente con poder monetario y entregando privilegios solo a individuos con estatus social muy alto. La Guerra de Reforma, también llamada Guerra de los Tres Años, se inició en 1858, cuando Félix Zuluaga se rebeló contra el gobierno liberal mediante el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución y convocaba a elaborar una nueva. El principal motivo de este conflicto fue que el grupo conservador, la Iglesia Católica y gran parte del ejército rechazaban la Constitución porque afectaba sus fueros y propiedades. Por ello, los conservadores lucharon para defender sus privilegios y los de la Iglesia. Por otro lado, los liberales defendían el cumplimiento de la Constitución. Como la guerra parecía inevitable entre liberales y conservadores, el presidente Ignacio Comonfort se vio obligado a dejar el país. De acuerdo con lo establecido en la Constitución, lo sustituyó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. Por su parte, los conservadores se apoderaron de la capital y nombraron presidente a Félix Zuluaga. De esta forma, el país contaba con dos presidentes: Félix Zuluaga por el bando conservador, quien se ubicó en su sede en el gobierno de la Ciudad de México, y Benito Juárez, del lado liberal, quien gobernó desde Veracruz. La Guerra de Reforma dividió a la población en dos bandos. Durante la lucha, ambos ejércitos recurrieron al reclutamiento forzoso para hacer cada vez más grandes sus filas. Esta lucha fue la más brutal de todas las guerras que el país vivió durante el siglo XIX. Finalmente, los liberales vencieron y en 1861 Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México para establecer su gobierno. Durante la guerra, el gobierno de Juárez promulgó las llamadas leyes de reforma, con el propósito de limitar aún más la influencia de la Iglesia Católica. Te mencionaré algunos de los puntos más importantes de las leyes de reforma. Las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación. Los nacimientos, matrimonios y muertes solo podrían reconocerlos el registro civil. El gobierno administraría hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia sin la intervención de la Iglesia. Se establecía la libertad de culto, la cual garantizaba que cada persona pudiera elegir su religión. Estas leyes
resultaron muy importantes y sus ideas prevalecen hasta nuestros días. Por ejemplo, gracias a ellos los mexicanos podemos elegir la religión que mejor nos parezca o ninguna. Además, gracias al registro civil, el gobierno puede llevar un control de la población. De nuestro nacimiento queda un registro de quiénes somos, de dónde venimos y nos identifica ante los demás. Déjame en los comentarios qué otros... Bien, como actividad, después de escuchar un poco la plática y aparte ver el video, aquí tenemos algunas palabras clave que identifican o más bien caracterizan a cada grupo o bando, que son liberales y conservadores. Y la actividad consta en que ustedes van a pegar las palabras conforme caractericen al grupo. Bueno, vamos a iniciar con los liberales. Y aquí tenemos una imagen que es quien comandó al grupo de los liberales. Y es Benito Juárez. Y vamos a pegar su nombre primero. Después, aquí tenemos que quería un gobierno que fuera de una monarquía o de una república democrática. Y entonces sería república democrática porque es lo que buscaban ellos. Y bueno, quería que dejáramos de vivir bajo el mandato de la iglesia. Entonces este también pertenece al grupo de los liberales. Y bueno, quería que el poder fuera un tanto ejecutivo, legislativo y judicial. Así que colocaremos los órganos. Bien, bueno, así queda el primer mapa de los liberales, comandado por Benito Juárez. Bueno, ahora sigue el otro, que bueno, como se mencionó, lo comanda Félix Zuluaga. Y lo que él y su grupo buscaban que se siguiera una monarquía institucional. Así que este también lo pegamos de este lado. Bajo unas viejas ideas que serían el orden social español. En el que la iglesia sería el pilar fundamental de la educación. Y los únicos beneficiarios pues sería gente con un alto nivel económico, mientras que a los demás pues nos harían a un lado. Y bueno, tenemos dibujadas dos iglesias en cada uno de los mapas. Y bueno, en la de los conservadores, le vamos a poner una palomita porque son los que estaban a favor de que se siguiera gobernando a través de ella. Y acá en los liberales, una X. Acá estaban de acuerdo que no se gobernara de manera democrática, ya que esto afectaría un tanto a la iglesia, a su grupo conservador y al ejército. Bueno, Bueno, pues ya estamos de regreso con el tema de la reforma y pues para ayudarlos a entender un poco más este tema, pues mi compañera Michelle
va a dar un discurso de oratoria sobre este tema. Espero que sea de su total agrado. Pues escuchemos a nuestra compañera Michelle León López. Y 1851. Una transformación para nuestro país a cargo de las dos fuerzas políticas de la época, los conservadores y los liberales. En este mismo año se promulgó la nueva Constitución, decretando leyes de reforma y convirtiendo a nuestro país en laico y democrático. La lucha de los liberales y conservadores provocaron constantes conflictos afectando la economía y su desarrollo. Los liberales buscaban una república gobernada por un ciudadano y dejar a un lado los bienes del clero, permitiendo la libertad de culto y la libertad de enseñanza para la población. Los conservadores pretendían una monarquía gobernada por la realeza europea, manteniendo los privilegios de la Iglesia. Y Zuluaga dio a conocer el plan de Tacubaya, mientras Benito Juárez luchaba por los bienes del pueblo y una educación por una nación más moderna y democrática. Hoy en día, esta reforma trajo beneficios satisfactorios a nuestro país con la promulgación de la nueva Constitución de 1858, declarando un país sin esclavitud, libertad de enseñanza y de culto, lleno de una nueva filosofía para una nación moderna, gracias al grupo de liberadores encabezados por el presidente Benito Juárez García. Bueno, pues ya estamos de regreso otra vez y pues espero que el discurso por mi compañera Michelle pues haya sido de apoyo para ustedes, para que alcancen a comprender un poco más lo que fue este tema o este acontecimiento de la época de la Reforma. Y pues bueno, pues les voy a presentar un material didáctico que yo realicé para llevar a cabo una dinámica con los niños en la escuela, que pues como lo pueden ver es un dado de los personajes más sobresalientes de este acontecimiento de la época de la Reforma. Y pues bueno, para ahorrarnos el tiempo y no dar la clase como tal con los niños, pues yo les voy a dar una breve explicación de los personajes principales de este periodo. Y pues bueno, el personaje principal pues es Don Benito Juárez García, que pues como ya se los había mencionado fue el que ideó la reforma de la Constitución de 1857 y pues fue el que era el personaje que encabezaba el bando liberal. Y otro personaje muy importante de este acontecimiento pues era Félix Zuluaga, que era el que encabezaba el bando contrario de Benito Juárez. Él encabezaba el bando de los conservadores y pues este personaje estaba en contra de la Constitución Política de 1857. Y pues otro personaje principal también de esta época pues es el general Antonio López de Santa Anna, que pues en un principio pretendía postularse como presidente una vez más de la República Mexicana, debido a que esta dictadura no fue aceptada por el Poder Legislativo, debido a que su dictadura tenía regímenes muy personalistas. Entonces el gobernador del estado, llamado Juan Álvarez en ese entonces, pues decidió destituirlo de su puesto. Y pues bueno, les podría explicar de los demás personajes. Ignacio Comonfort también formó parte de este acontecimiento, Miguel María Echegaray y Maximiliano de Habsburgo, y en realidad hay muchos más los que participaban en este acontecimiento, pero pues son demasiados y yo solamente les puedo compartir estos. Y pues bueno, otra característica muy importante de estos grupos que yo les voy a presentar pues son estas. Por ejemplo, los liberales y los conservadores, una característica que tenían era que los conservadores pues contaban con el total apoyo
económico, político y moral de la Iglesia. Y pues los liberales pues no contaban con el apoyo que requerían para este movimiento. Los liberales pues son reconocidos porque ellos implantaron el Estado laico, o sea, libre de ley, totalmente y apartado de la Iglesia. Algo en común que tenían estos dos grupos es que ambos firmaron un tratado. Los conservadores firmaron un tratado con España y los liberales firmaron un tratado con Estados Unidos. El tratado que firmaron los liberales con Estados Unidos se le denominó Magnane Ocampo y el tratado que firmaron los conservadores con España se le denominó Tratado de Monalmonte. Y pues bueno, esas son algunas características importantes que quise compartirles. Y pues bueno, yo realicé también para esta actividad una ruleta. Decidí ponerle números, me hubiera gustado ponerle las preguntas aquí, pero pues debido al material con el que contaba, pues no me fue posible ponérselas y al espacio. Entonces yo la adapté a mi posibilidad y pues yo decidí ponerle números y pues enumeré las preguntas. Pues el número que caiga en la ruleta es el número de preguntas que vamos a contestar. Pero pues para ahorrarnos este tiempo con ustedes, pues yo decidí ya poner las preguntas aquí como tal y pues de ir dando respuesta en el orden que van. Y pues bueno, la primera pregunta dice, ¿de qué año a qué año abarca la Guerra de Reforma? Como ya se los había mencionado anteriormente mis compañeros, la Guerra de Reforma abarca de los años 1858 a 1861. Esa sería la respuesta de la primera pregunta. ¿Y de qué otra manera se le llamó a esta guerra? Pues si ustedes se meten a googlear, a esta guerra se le denominaba también como la Guerra de los 3 años, ya que comenzó a finales de 1958 en diciembre y finalizó a principios de enero de 1861, o sea, duró 3 años prácticamente. ¿Cuáles fueron las causas de esta guerra? Bueno, pues como ya se les había mencionado, las causas de esta guerra, una de las principales causas, pues fue la creación de la nueva Constitución por don Benito Juárez García, ya que pues esta fue una amenaza para el clero, porque pues perdían prácticamente todos sus privilegios y pues la oportunidad de seguir gobernando a nuestro país o dominando. Las consecuencias de la Guerra de la Reforma, una de ellas fue que pues desató muchos conflictos en nuestro país y debido a estos conflictos pues hubo una crisis económica debido a que pues no se podía o no dificultó el desarrollo del país en ese entonces, estos conflictos. ¿En qué año se promulgó la nueva Constitución? Ya se los había mencionado, la nueva Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1857 por don Benito Juárez. ¿De qué trataba el artículo 3? Pues el artículo trataba principalmente, beneficiaba a todos, sin distinción alguna de clase o raza, el derecho a la educación laica, libre de la educación religiosa. ¿Por quién era encabezado el bando liberal? El liberal era encabezado por don Benito Juárez, ya lo había mencionado. ¿Qué buscaban los liberales? Pues los liberales buscaban que México fuera una república democrática, que fuera gobernada por un mismo miembro de nuestro país y pues que nuestro país fuera libre en expresión y en culto, ya que antes predominaba solamente la religión católica. Entonces lo que hacen al crear esta nueva Constitución era que pues en México hubiera libertad de culto, es decir, que no solamente hubiera una sola religión, que estuvieran otras más. ¿Por quién era encabezado el bando conservador? El bando conservador, como ya se les había mencionado también anteriormente, era encabezado por don Félix Zuluaga, quien desde un principio estuvo en desacuerdo con esta nueva Constitución, porque pues amenazaba a estos con la pérdida de sus privilegios. ¿Qué era lo que buscaban los conservadores? Pues como su nombre lo dice, los conservadores buscaban conservar la misma forma de gobierno que años atrás se nos había implantado, que México fuera gobernado por algún miembro de la realeza europea y pues que de cierta manera generaba una economía de modo interno y los liberales pretendían una economía de manera externa.
¿qué era lo que ahí se llama, mencioné, perdón? Menciona 3 personajes sobresalientes de esta época. Y bueno, pues ya les mencioné muchos personajes sobresalientes de esta época, no solamente don Benito Juárez ni don Félix Zuluaga, también estuvo Ignacio Comonfort, Miguel María Echeverría, Maximiliano de Habsburgo, Melchor Ocampo, Lerdo de Tejada, entre otros más, como Juan Álvarez, que también fue uno de los principales personajes de este acontecimiento. Y pues bueno, de mi parte sería todo. Espero que esta clase sea de gran utilidad para ustedes para alcanzar a comprender un poco más de la historia de nuestro país. Y pues yo considero que este es uno de los hechos o de los acontecimientos más importantes de nuestro país, porque pues desde aquí parte una educación distinta a años atrás, que pues de cierta manera hasta el día de hoy sigue implementando en nuestro país, que es una educación laica. Y pues bueno, agradezco mucho su atención prestada y espero que haya sido de su agrado esta información.